pedirles que participen de forma activa en el chat, o quienes quieran activar su micrófono y discutir acerca de este tema, pues sería muy, muy importante para mí, ya que pues mi estilo un poco es más de interactuar que de hablar y hablar y hablar. Sin embargo, pues soy yo quien va a cargar esto sobre los hombros y me parece una muy buena idea porque el tema me gusta mucho, lo he estudiado por mucho tiempo y bueno, vamos a comenzar. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Quiero mostrarles inicialmente eh, un material que diseñé para esta conversación. Y bueno, espero que ya lo estén viendo. Mm, Barbarita, te voy a pedir que me vayas ayudando también con el chat porque voy a pedirles que escriban cosas allí Claro, sí, señor. para que me leas porque desde aquí, si estoy compartiendo la pantalla, no voy a poder ver el chat. Listo, no Bien, te preocupes. Yo estoy aquí pendiente. En ese momento ya, pues, ya podemos ver la pantalla. Dice leer críticamente un acercamiento a la construcción de la justicia social. ajá, perfecto. Entonces, eh, aquí hay varias cosas. Desde la entrada hay varias cosas. Yo pongo un acercamiento a la construcción de la justicia social. Quiero que entiendan pues esa línea que voy a seguir porque el concepto justicia social a mí me parece muy importante, pero más importante me parece el proceso de cómo se debe construir esa justicia social. Y empiezo a plantear desde esta primera imagen eh, una relación entre el acto de leer críticamente y la construcción de la justicia social. Entonces ahí puede ser raro para ustedes al comienzo, pero vamos a ver cómo llegamos a entender esa relación. Entonces, bueno, yo iniciaría por preguntar un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué es leer? Algunos de ustedes lo podría definir, ¿no? ¿Qué es leer? También les preguntaría, por ejemplo, ¿qué se puede leer? ¿Qué es susceptible de una lectura? Muchos podrían decir los libros, ¿no? Las novelas, los poemas, y otros podrían decir, no, muchas más cosas, muchas más cosas. No solamente se leen los libros, los poemas, las novelas, se leen también los cuadros, ¿no? Las imágenes, las pinturas. Y yo les diría, además de todo eso, se lee también la realidad, ¿no? Hay que partir de esa premisa. Todo es susceptible de lectura. Desde que uno es bebé, empieza a leer un montón de cosas antes de conocer la letra escrita. Lo que pasa es que la letra escrita ha monopolizado el concepto de lectura y ahora nosotros creemos que leer es descifrar el código. Ya sobre eso voy a hablar un poco más adelante. Pero digamos inicialmente que se leen muchas cosas, no solamente los textos escritos. Y como esto es una charla sobre lectura crítica, entonces vamos a tener que pensar críticamente en algunos momentos y bueno, empecemos por plantear un problema para poder, digamos, pensar críticamente. Partamos diciendo que la mayoría de los estudiantes, yo sé que acá hay profesores, hay gente muy experta en el tema, y eso me alegra un montón, pero la mayoría de los estudiantes, cuando ingresan a la universidad, pues no leen críticamente. De hecho, podemos hacer el problema más grande y podemos decir que la mayoría de la población colombiana no lee críticamente y peor aún, no lee, ¿cierto? Eh, ya les voy a mostrar más adelante unos datos que son absolutamente preocupantes en este sentido, pero para empezar a plantear el problema, digamos que no entendemos bien cuando entramos a la universidad qué es leer críticamente, que no leemos mucho y que eso puede afectar un poco nuestros procesos académicos para empezar también a centrar esta discusión en el contexto pues universitario. Vamos a tratar de jalar desde de este hilo. Yo les voy a poner esta pregunta para empezar a pensar críticamente. ¿Para qué se publican las noticias? Ahorita voy a conectarlo con el tema de lectura crítica, pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Para qué se publican las noticias? Si quieren, en dos palabras, respóndanlo en el chat, ¿no? No sé qué dirá cada uno, no voy a decir aquí mucho porque si no voy a manejar sus respuestas o las voy a orientar hacia algún lado y yo quisiera que fueran auténticas. No sé si hay alguien que se anime a abrir el micrófono y a decir
se publican para tal cosa. Listo. Pero, Aquí, bueno, yo voy leyendo, si me permites, Andrés, aquí ya dale. Bueno, John Freddy Carlos dicen que es para informar. Ok. Gustavo Gómez dice para informar lo sucedido del país, mantenernos informados, nos dice Pedro. Katia nos Ajá. dice interpretación. Jorge Alexander dice para compartir sucesos. Estas son las dos, tres palabritas que nosotros o ellos pueden resumir que para qué se publican las noticias, para dar una imagen de una realidad, transmitir un hecho, nos dice Carlos Julio Camacho. Informar y entretener, acá también Cindy Paola Jiménez nos dice informar y entretener. Ajá. Bueno, digamos que hay una generalidad, ¿no? Muchos dicen informar, Sí, alguna persona se atrevió a decir entretener y otra persona se atrevió a decir como para dar una imagen de una realidad. Son como las tres cosas que yo alcanzo allí a ir concluyendo de la respuesta según lo que tú lees. No sí, sé sí, si hay alguien perfecto. que quiera animarse a problematizar el tema y abrir su micrófono y a decir, además de eso que ya escribieron en el chat, se publican para esto. Bueno, Si no, aquí, dale, dale. bueno, aquí tenemos una persona que prende el micrófono, Jenny Magnolia. A ver, bueno, Sí. tienes la palabra, Jenny. Buenas noches, profesores. Buenas noches, profesor Andrés. Buenas Yo noches. considero que también a veces se publican las noticias para desinformar. Ok, digamos que presioné para escuchar algo así, entonces si me ayudas a desarrollar eso en dos palabritas, muy brevemente, pero sí vale la pena que me cuentes por qué crees que eso pasa. Considero que en algunas oportunidades el periodismo no cuenta con la objetividad que debiera. De pronto, a veces se toman como un punto de vista acorde a los intereses particulares y no generales. Ajá, Nos hacen ver la realidad que quieren que veamos. ajá, y eso tendrá sin duda algún objetivo, ¿no? Podría uno decir, nos dicen ciertas cosas para que nosotros, la mayoría de personas, sobre todo quienes siguen las noticias, se hagan una imagen que beneficia o que perjudica a los amigos o a los contrincantes de ciertas personas, ¿no? Probablemente de quienes manejan el poder, Así que es. básicamente son quienes manejan también los medios de comunicación. Pero también son para informar, claro, pero también son para entretener y en algunos casos son para generar una opinión, ¿cierto? Que puede ser algo que nos lleve a ser manipulados quizás de cierta manera, ¿no? Entonces, bueno, yo pongo esta pregunta porque vale la pena pensar críticamente para poder hablar del concepto de lectura crítica. Entonces, bueno, vamos a avanzar y ya cierro un poco el círculo de lo que estoy tratando de graficar. Les voy a mostrar estos datos. No sé si ustedes conozcan las pruebas PISA. Las pruebas PISA son unas pruebas estandarizadas que se hacen en muchos países del mundo, unos ciento y tantos. Eh, la última vez que se presentaron en Colombia fue en el 2012 y no nos fue muy bien. Resulta que nosotros estuvimos en el segundo lugar de abajo hacia arriba. No les voy a decir quién fue el último porque casi siempre esa es la pregunta inmediata de quién fue el último. Pero no importa quién fue el último, nosotros fuimos el segundo de abajo para arriba, es decir, la verdad no nos fue nada bien. La pregunta más inteligente sería, bueno, ¿y por qué nos fue tan mal? Pues con base en esos resultados que obtuvimos, Julián de Subiría escribe un libro en el que analiza el porqué de esos resultados. Los resultados están en la pantalla, ustedes los están viendo. Nos fue muy mal en lectura crítica. Les voy a ayudar a entender este cuadro. Resulta que solamente el 0,3% de los estudiantes que presentaron esa prueba están en los dos niveles más altos de la lectura, que es la lectura crítica. Todavía no hemos definido ese concepto, lo vamos a ir definiendo a lo largo de esta charla, pero ya se han intuido algunas cosas sobre qué puede ser la lectura crítica. Eh, pero no, eso no es lo peor no es que el 0,3% solamente lea críticamente, sino lo peor es que el 82% lea de forma muy elemental, es decir, de una forma fragmentaria. Los dos niveles más bajitos de lectura, a ver, imagínense una escala de 7 niveles. La más alta es lectura crítica y la más baja es la lectura fragmentaria.
Para darles un ejemplo, lectura fragmentaria puede ser que yo le diga a usted, mi perro come langosta. Bueno, ¿y qué dice ahí? Mi perro come langosta. No, pero dígame qué dice ahí. Pues que mi perro come langosta, profe. Y entonces yo le preguntaría, pero bueno, ¿y eso qué hay ahí? ¿Qué quiere decir eso? Y usted me diga, pues que mi perro come langosta. Es decir, no es la persona que lee de forma fragmentaria puede descifrar el código, unir las letras para crear palabras, pero no es capaz de complejizar lo que significa, lo que hay detrás de aquello que está escrito. Alguien que lee críticamente podría decir, uy, pero ¿cuál es aquel perro que come langosta? ¿Qué tipo de perro es este? Peor aún, ¿qué tipo de dueño es aquel que da langosta a un perro cuando hay mucha gente que no tiene nada que comer? ¿Mm? Pues resulta que la mayoría de las personas que presentaron esa prueba, que son estudiantes de últimos grados de bachillerato, lee de forma fragmentaria, es decir, no puede complejizar lo que está allí. Eso es un gran problema. Yo les preguntaría, ¿qué tipo de país es aquel en el que solamente el 0,3% de los estudiantes que presentan una prueba leen críticamente en términos, por ejemplo, de la sociedad? Socialmente, ¿cómo se ve reflejado eso, esos niveles de lectura en las interacciones que tenemos con los demás o las interacciones que tenemos con las instituciones? Yo no sé ustedes qué me podrían responder, no lo hagan ahorita porque digamos que nos podría tomar un buen tiempo esa discusión. Y además yo voy a tirar hacia allá para que ustedes entiendan hacia dónde quiero ir. Acá les pongo una imagen de un filósofo muy famoso, Immanuel Kant, un alemán que escribe un ensayo bellísimo que se titula La respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Y en ese ensayo, Immanuel Kant nos dice, solamente son libres aquellos que piensan por sí mismos. Solamente si pensamos por nosotros mismos podemos alcanzar lo que Kant llamó la autonomía y a partir de la autonomía podemos llegar a alcanzar la libertad. Entonces, yo no sé si van hilando lo que les quiero decir. Primero les pregunté, ¿para qué se publican las noticias? Alguien dijo, para manipular o para desinformar. Otros dijeron para informarnos, otros dijeron para entretenernos. Y luego les digo que en Colombia el porcentaje de lectura crítica es muy bajo y que la gran mayoría lee fragmentariamente, es decir, que no puede complejizar aquello que lee. Y luego les digo que solamente es libre aquel que piensa por sí mismo. ¿Podría uno entender que aquel que no lee críticamente puede llegar a pensar por sí mismo? Es una pregunta que les dejo abierta y que pues probablemente no quiero que respondan en este momento, pero sí ojalá se pueda reflexionar en torno a eso. Pues el mismo Julián de Zuviría escribe un artículo en la revista Semana, este lo pueden encontrar en Google, al final les pongo las referencias. El mismo Julián de Zuviría hace un artículo en el que dice, pues no, aquel que no lee críticamente no puede llegar a ser libre, pero además, una sociedad en la que no se lee críticamente es una sociedad en la cual uno podría poner en cuestión su nivel democrático. Es decir, no hay democracia sin lectura crítica. De hecho, este artículo que les estoy mostrando un párrafo de este artículo, el artículo se llama Democracia sin lectura crítica, así en signos de interrogación. Buscan en Google y lo encuentran con gran facilidad. Dice entonces esta cita que les pongo aquí en la pantalla. ¿Cómo serán las dificultades que tienen estos mismos jóvenes, los que no alcanzaron a leer críticamente el 82%, para distinguir matices en las ideologías de los partidos políticos? ¿Cómo serán las limitaciones que tienen para comprender la conveniencia de un programa político, económico o cultural y para evidenciar lo equivocado que puede ser elegir a un candidato en unas elecciones locales o regionales? Pues es bien interesante leer este artículo, porque Julián de Zuviría pone de presente un problema gravísimo que nos interesa a profesores, a estudiantes y debería interesarle a toda la comunidad. Si no leemos críticamente, peor aún, si no leemos, pero si no leemos críticamente,
nuestra democracia está en riesgo. Y está en riesgo porque con facilidad vamos a ser manipulados o engañados, vamos a creer lo que otro dice sin pensarlo críticamente y entonces vamos a tomar decisiones equivocadas. El problema aquí es que nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de entender la realidad, tiene un impacto directo en la forma como actuamos y dentro de nuestras actuaciones está la elección, están las votaciones, está la democracia. Entonces, si vemos la realidad de una forma manipulada, usualmente también votamos de forma manipulada, porque no pensamos, porque no leemos críticamente. Bueno, hasta ahí la primera parte y quiero hacer una pausa para escuchar a alguno de ustedes o para leer algunos comentarios que hayan en el chat antes de empezar a plantear algunas alternativas. Acabo de hacer una contextualización, de mostrar un problema, de plantear un problema con algunas cifras y no sé hasta allí cómo van ustedes porque no quiero aburrirlos solo hablando y hablando yo una hora. Entonces voy a escuchar a algunos de ustedes. Bueno, Andrés, hasta el momento no tenemos comentarios en el chat, entonces invitamos a las personas, a nuestros asistentes, que lo hagamos a través del chat o que también pues abramos el micrófono y dámosle respuesta a lo que nos acaba de preguntar Andrés, o qué pensamos después de esta pequeña introducción, de esta reflexión. Es una muy buena reflexión acerca de cómo vamos en lectura y muy interesante el ejemplo que nos das sobre el perro que come langosta, ¿no? Entonces, a las personas que se encuentran conectadas, escríbanos aquí en el chat o abramos el micrófono para iniciar esta lectura y esta charla crítica. Creo que hoy estamos apuntando a los dos, ¿no? A leer Claro, y a hablar de forma crítica. Bueno, aquí Jenny nos dice, también sucede que a veces el hecho de no leer nos quita autoridad para ser críticos. Es algo sí, muy interesante. Angie abrió el micrófono. Si quieres, Angie, Sí. Angeliana, ah, tal vez Ah, no no lo sé tiene. si. Sí, Angie abrió el micrófono. Angie, ¿quieres comentarnos algo? Darnos tu opinión, tu apreciación sobre lo que hemos venido trabajando hasta el momento. No pasa nada, no pasa nada si no se animan. Solo me parecía importante poner esta pausa para que no se, no se aburran. Sí, bueno, No está- bueno, entonces mira, no- Andrés, tenemos dos personas más que comentaron aquí en el chat. Dice William Mauricio, es importante en el momento de realizar procesos de lectura verificar muy bien las fuentes de información, comparándolas. No podemos sesgar con un solo punto de vista. Y Andrea Valentina nos dice, a veces no por saber leer, escuchar, perdemos oportunidades. ¿Qué dices frente a eso, Andrés? Creo que además Pedro decía algo, pero yo ya me salí de la pantalla. ¿Quieres ayudarme a leer ese último comentario en el chat? Último, Jorge Andrés, Ah, y bueno, este es el último, dice, no solo leer, sino de realizar un análisis y una autocrítica de lo configurado en unas líneas. ujú. Bueno, ellos ya están empezando a apuntar el comentario de William Mauricio y de los últimos comentarios empiezan a apuntar hacia dónde vamos, ¿no? Hacia donde yo quiero llegar. Sí, Eh, Viviana también nos dice, mira Andrés, es importante siempre saber interpretar lo que se lee. O sea, no ajá, decodificar como lo estabas mencionando en un inicio, es importante pues hacer esa interpretación. listo. Yo les voy a dar unas alternativas que son muy personales, parten desde mi óptica, basado evidentemente en algunas propuestas teóricas, eh, pero vamos a empezar a construir la alternativa, ¿vale? Para no quedarnos solo digamos, el juicio, ¿no? Ah, no, no leemos bien, leemos muy mal, estamos terrible, el país no hay democracia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar a mejorar esto? Entonces, vamos a plantear unas alternativas. La primera es, revisemos el enfoque. ¿Cuál enfoque? Pues el enfoque a través del cual nos han enseñado a nosotros a leer históricamente. Yo estoy seguro que a ustedes en la escuela, a todos los que nos están escuchando, en algún momento les dijeron, usted tiene que, a usted le toca, usted debe leer tal libro. Yo recuerdo que a mí
me pusieron a leer obligado Juan Salvador Gaviota y me pusieron a leer obligado también El Viejo y el Mar. Pongan ahí en el chat cuáles textos los obligaron a leer en el colegio y vamos a ver que hay varios que se van a encontrar similares, el mismo texto en distintos colegios, porque había un canon que era mandatorio, a usted le tocaba leer tal texto. Y cuando le ponían a uno a leer determinado texto, el profesor usualmente esperaba que uno le respondiera determinadas cosas tal cual el profesor mismo las había percibido y no como yo mismo las había percibido. Entonces ahí se armaba un problema porque yo ya no quería leer ese texto. Eso no me pasaba solo a mí, yo creo que a la mayoría de los que nos están escuchando. Miremos. Sí, mira Andrés, tienes toda la Dale. razón. Aquí ya empezamos a mencionar, aquí Dana Ibet Vaquero nos dice que la pusieron a leer La Odisea, es un clásico que no falta, que todos lo Sí. leamos, La Rebelión de las Ratas, nos dice que El Principito, María es un clásico que lo leemos como en octavos, si no estoy mal, y las mallas no han cambiado, si las No mallas han curriculares no han cambiado, cambiado, bueno, no tienen que han leer María en cambiado. grado octavo, 100 Bárbara, años de y no soledad, van a cambiar si no cambiamos el enfoque. Mire, que a uno sí, lo obliguen a leer María, o que lo obliguen a leer Cien años de soledad, o que 100 lo años obliguen de a leer La soledad. Odisea, El eso es Popol Vuh, mira, también aparece. Esto es como en décimo. exacto. Bueno, estoy recordando también mis tiempos. El ¿Ves, mundo de Bárbara? Y Sofía. Bárbara la tiene clara porque Bárbara dice en octavo, en noveno. Y eso es terrible, Sí, que a sí, nosotros porque es terrible porque nos alejan del acto de leer. Pocas veces uno disfruta algo a lo cual está obligado. Casi siempre nosotros disfrutamos es lo que hacemos voluntariamente. Incluso a veces si nos lo prohíben, lo disfrutamos más. Lo que quiero decir es que el enfoque para acercarnos a la lectura es totalmente errado. Usted tiene que. Nosotros como profesores universitarios también lo hacemos, ¿no? Hey, a usted le toca leer tal cosa. ¿Cómo hacemos para que eso no sea así? Pues yo les voy a leer este parrafito de un texto de William Ospina que yo uso en muchas ocasiones porque me fascina. Se llama Lo que entregan los libros. Lo leímos cuando estamos haciendo los talleres de Norma Zappa con la profe Patricia, que debe estar conectada. Miren este primer párrafo. Cuenta Gilbert Kate Chesterton que cierta vez tuvo que viajar con urgencia de una ciudad a otra de Inglaterra y solo cuando estaba en el tren advirtió que no había llevado nada que leer. Era tanta su ansiedad de leer algo que en algún momento se descubrió levantándose a curiosear en las placas que había en las paredes del vagón y sintió gratitud cuando pudo leer las instrucciones del prospecto de una medicina que llevaba en su equipaje de mano. Digamos que aquí hay un enfoque distinto. Si uno se pone a buscar con cuidado algunos conceptos clave que pone Ospina en este párrafo, uno se encuentra, por ejemplo, con el concepto ansiedad. ¿Cierto? Chesterton sintió ansiedad por leer algo. Nadie le dijo, hey, váyase a leer tal cosa. De hecho, él ni siquiera buscó la acción de leer, sino que se descubrió a sí mismo buscando algo para leer, ¿no? Se fue allá y encontró al lado en el vagón, en las placas que había en las paredes del vagón, algo y se puso a leerlo. Por voluntad, por ansiedad, porque necesitaba leer algo. Y luego nos dice, y sintió gratitud. ¿Mm? Que uno pueda agradecer de corazón cuando uno lee algo porque esto me enseñó, porque lo disfruté, porque me encantó cómo lo describió el autor, porque me transportó a otro lugar. Eso a nosotros en la escuela no nos dijeron, es que usted puede llegar a sentir gratitud cuando lee algo. Es que usted puede llegar a sentir ansiedad de leer algo porque está tan bien escrito y es tan hermoso que usted necesita hacerlo. Uno siente ansiedad cuando se va a ver con una chica, o las chicas cuando se van a ver con un chico y tienen una cita 8 días antes. Uno tiene emoción, esa ansiedad, ese deseo porque llegue el momento. Pues eso también sucede cuando uno quiere leer, porque los libros son un poco eso también, ese deseo de acercarme al libro. Pero ¿cómo hacemos para que nuestros estudiantes empiecen a acercarse a los libros? Pues hay que cambiar el enfoque. Avancemos para empezar a acercarnos a las claves. Digamos acá que, insisto, el enfoque estaba mal, estamos tratando de desarrollar la propuesta o la alternativa de revisar el enfoque. Cuando un libro se convierte en una obligación o en un castigo,
ya se ha creado entre él y el lector una barrera que puede durar para siempre. Esa también es una cita del mismo texto de Ospina, no puse aquí el referente, perdónenme, pero lo estoy dando en este momento. Ospina, lo que entregan los libros. Se crea esa barrera, ¿no? Si usted le dicen, usted tiene que leer Cien años de soledad, ya uno dice, oh, no, no lo voy a leer, o voy a buscar el resumen. Y además, pongo acá, no hay un tal código común. Esto lo afirma Zuleta. A nosotros nos han dicho que el código común es el idioma, ¿no? El escritor escribió algo en español o en inglés. Yo lo leí en español o en inglés. Lo que quiere decir es que como el autor lo escribió en ese idioma y yo lo leí en ese idioma, conocemos los dos el mismo código y por eso yo debería entender exactamente lo que quiso decir el autor. Y resulta que eso no es así. No existe ese código común. A pesar de que leamos lo que alguien escribió en el mismo idioma que yo hablo o que yo conozco, no hay un código común, porque mi vida como sujeto, como individuo, está llena de unas experiencias diferentes a las que tuvo el autor cuando escribió su texto. Entonces mi percepción es diferente a lo que quiso decir el autor. Es más, mi percepción cambia a lo largo del tiempo. Si yo leí Cien años de soledad cuando era muchacho y ahora lo leo nuevamente, mi percepción es distinta porque ahora soy otra persona. Por lo mismo, la percepción de William Mauricio, la percepción de Luisa o la percepción de cualquier persona que esté en la sala en este momento escuchando esta conversación es diferente a si leamos el mismo texto. No hay un tal código común. Y a nosotros nos decían que había un código común, por eso yo tenía que dar las mismas respuestas que el profesor esperaba que yo diera, y yo tenía que dar las mismas respuestas que dio Rodríguez o Pérez o García, cuando no es así, porque mi interpretación es absolutamente diferente, porque mi vida, mi historia personal es absolutamente diferente. Entonces hay que revisar el enfoque. Bueno, aquí rápidamente, a los libros se llega por el camino de la tentación, por el camino de la seducción, por el camino de la libertad. Y si no hemos logrado despertar mediante el ejemplo, pilas para los profes que estamos en esta sala, si no hemos logrado despertar mediante el ejemplo el apetito del lector, si no hemos logrado contagiar generosamente nuestro propio deleite con la lectura, será vano que pretendamos crear un lector por la vía de forzarlo a leer. Hay que contar, eso se pega, el deseo por leer se pega, porque yo leo con los demás, ahorita voy a llegar a ese punto, y cuando leo con los demás, mi emoción al leer empieza a contagiar al otro. Eso es como un virus. Dice acá, el método es pensar, es interpretar, criticar, pero la educación, por lo menos hasta el momento, y un poco atrás, peor aún, es un sistema de prohibición, sobre todo de prohibición del pensamiento, transmisión del conocimiento como un deber, no como una tentación, no como una libertad. El conocimiento como algo dado, petrificado. Bueno, ahí están los referentes, si quisieran seguirlos, al final está el listado de referencias. Entonces ahí era la primera alternativa. Vamos a revisar el enfoque. Ahora voy a proponer unas estrategias, voy a ir avanzando porque sé que el tiempo empieza a escasear y al final me gustaría escuchar a algunas personas comentar sobre lo que estamos conversando. Andrés, quisiera interrumpirte mientras organizas ya tu segundo punto de las alternativas. Viviana aquí nos dice algo muy interesante, pues quiero comentarlo en este momento porque vamos en este punto. Dice, a modo personal siento que la lectura lo teletransporta a uno, lo aleja de la realidad y la tranquilidad que siente cuando se lee es grande. Es muy buena terapia para alejarse de la realidad, se siente mucha paz. Entonces, estos también son los efectos de la lectura y creo que es un comentario muy apropiado para el punto que vamos, en el punto que vamos de esta charla, Andrés. Sin duda es apropiado y me hace acordar de algunas cosas. Voy a mencionarlo primero. A lo largo del estudio pues, del pensamiento, hay muchos teóricos que han propuesto o que han tratado de hacer semejante el concepto lectura con el concepto viaje. Incluso para los que son bien religiosos, San Agustín dijo algo así como, la vida es como un libro y aquel que no viaja, perdón, y aquel que no lee, perdón, voy a repetirlo, la vida es como un viaje y aquel que no lee, y aquel que no viaja lee solo una página.
como que te quedas en una sola página de la vida si no lees, es decir, no logras conocer otros lugares. Es el símil entre viaje y, y lectura. Sin duda la lectura te transporta, te lleva a otros lugares. También lo afirma Ospina en lo que entregan los libros. Leer es como un viaje. Sin duda leer es como un viaje. Además, la lectura tiene un poder diferente a las demás artes, ¿no? Digamos que la literatura tiene ese poder porque es un código más cercano a todas las personas. No como la pintura, digamos, para poder interpretar la pintura tú tendrías que conocer determinadas cosas, pero para poder interpretar la lectura tú ya tienes el elemento que es el lenguaje, ¿cierto? Ya había dicho yo previamente que no era un código, pero tienes una herramienta, digámoslo así, que es el lenguaje. Entonces es amplio para todo el mundo. Todo el mundo podría meterse en ese viaje de la lectura. Y además las palabras tienen poder. ¿Por qué tienen poder? Y aquí me acuerdo pues de una historia de, creo que es Khalil Gibran no, perdón, es Anthony de Melo en El canto de la rana, creo que es así como se llama el libro. Él dice sobre el poder hipnótico de las palabras. Una vez había un maestro hablando con sus discípulos sobre el poder hipnótico de las palabras. De repente, uno de sus discípulos alzó la mano y le dijo, oye, o sea que si yo digo Dios, 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 me voy a bendecir, o si yo digo demonio, 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 me voy a condenar. Y el maestro le dijo, cállate, bastardo. Entonces el discípulo saltó en improperios contra el maestro, pero el maestro le dijo, lo siento, discúlpame, no quise hacerlo. Y entonces el discípulo se calmó. El maestro le dijo en ese momento, ¿comprendes ahora el poder hipnótico de las palabras? Me bastó una palabra para encolerizarte y otra para calmarte. Entonces, sin duda, por el comentario que hicieron allí en el chat, las palabras tienen poder porque nos permiten sentir un montón de cosas, nos permiten ir de un lugar a otro sin necesidad de movernos, son un código o más bien son una herramienta común. Es muy importante esto que mencionaron allí en el chat y me hizo acordar pues de todas estas cosas. Bueno, pero pensemos en unas estrategias sobre cómo hacemos para empezar a leer críticamente. Profes, para los profes que están conectados y también para los estudiantes porque tiene doble vía. Este teórico Barth en el 2002 propone algo que se llama el acrónimo CRITIC, está en inglés. Y yo por eso, respetando pues el idioma original, les pongo acá en inglés, pero vamos a verlo en español para que sea más de acceso más común para todos. El mismo acrónimo, CRITIC. Vamos a pensarlo en términos de un ejercicio de desarrollo de pensamiento crítico que debe ser aplicado a la lectura. Imagínese que usted le va a pedir a su estudiante o usted mismo estudiante autónomamente va a leer un texto, no sé, de una revista o de un periódico sobre el deporte o sobre cualquier tema, pero para este ejemplo pensemos en el deporte sobre unas marcas de gafas de natación, ¿cierto? Usted va a leer ese artículo. ¿Cómo hace para leerlo críticamente? Y aquí empezamos a desarrollar el concepto de lectura crítica. ¿Cómo hace para leerlo críticamente? ¿Coge y lo lee solamente por encima, pasa encima del texto leyéndolo como buscando una historia que no va a encontrar? ¿O sigue unos pasos? Aquí hay una metodología, lo que les voy a mostrar es una metodología. Entonces nos dicen acá, vamos a pensarlo a partir de este acrónimo. Primero la C, de consigna. Entonces usted se va a preguntar, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? Usted simplemente la escribe allí en un lugar. Después tendríamos que hablar cómo hacer para identificar una idea principal, pero ¿cuál es la idea principal del texto? Luego con la R, el rol del autor. Pilas que acá empezamos a pensarlo críticamente. ¿Quién es el autor? ¿Y qué interés ha tenido para escribir este texto? Imagínense que en su artículo sobre las gafas de natación, el autor es el dueño de la compañía
que fabrica esas gafas. Eso ya empieza a decirle algo a usted, ¿cierto? Ya tiene que decirle algo. Y la idea principal de ese texto es que esas gafas son las mejores del mundo. Las gafas Speedo son mejores que las gafas Arena. Son las mejores del mundo. ¿Quién escribió el artículo? El dueño de Speedo. ¿Qué interés ha tenido para escribir ese texto? Sin duda debe haber algún interés, ¿cierto? Entonces, empezar a responder estas preguntas. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Quién es el autor? ¿Y qué interés ha tenido para escribir este texto? Ideas. La I, vamos en la I de critique. ¿Qué ideas o creencias hay detrás de la idea principal? Digámoslo así, hay algo que la sustente. Mire que en inglés es information backing the claim. Hay algo que la sustente, backing, algo que le dé respaldo. Digamos que podría decir que es que el material que utilizan esas gafas es de una calidad que recientemente se ha encontrado y por eso son mejores que otras. Ok, está sustentando la idea principal, ¿cierto? Está hablando del material. Pero, ¿qué sucede si no está esa idea que sustente la idea principal? ¿Qué sucede si no está? Entonces dice acá, test, ¿cierto? ¿Qué pruebas se podrían obtener para comprobar la afirmación principal? ¿Hay algunas pruebas o no las hay? Luego dice information. Acá estaba independent testing. Perdón, yo lo dije en inglés. Estoy confundido ahí con tener aquí en inglés y acá en español. Información. ¿Qué datos, hechos o informaciones aporta el autor para apoyar la idea principal? Sobre todo si son unos datos que uno pueda contrastar con la idea principal, ¿cierto? Sobre todo si hay unos datos que la puedan contrastar. Conclusión. ¿Crees que la información que se presenta es coherente con el conocimiento científico que posees? ¿Qué puedes tú decir al finalizar de todo este proceso? Desde la consigna, el rol del autor, las ideas que pueden sustentar la propuesta, cómo puedes comprobarlo si lo comparas con otras cosas, los datos, los hechos, las informaciones que nos da el autor, ¿son coherentes? ¿A qué te lleva toda esa información? Digamos que nosotros usualmente, cuando leemos un texto, estamos buscando, ya lo dije hace un rato, una anécdota. ¿Qué pasa aquí? Rápidamente, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucede? Y olvido ese texto. Por eso no grabo nada de lo que estoy leyendo, porque estoy buscando una anécdota. Pero si yo leo pensando en este acrónimo, ¿cuál es la idea principal? ¿Quién es el autor? ¿Qué interés tiene al escribir este texto? Yo ya puedo empezar a plantear una forma de lectura, a enfrentarme a una forma de lectura que me lleve no a encontrar una historia, una anécdota, no a generarme, a estar de acuerdo siempre con el autor, sino que puedo pensar un poco más críticamente. Y bueno, para ir cerrando, les voy a mostrar otra posibilidad. Esta tiene que ver con una propuesta de Nietzsche que recoge Zuleta en un texto que se llama Sobre la lectura. Nietzsche dice, el buen lector, el que lee de forma compleja, pasa por 3 momentos. El primer momento es el momento del camello. El segundo momento es el del león y finalmente el del niño. Miremos cómo son esos momentos. Pues cuando yo cojo un texto inicialmente me dejo sorprender por lo que está allí. Creo en las afirmaciones que hace el autor. Me deleito con lo que está allí, me sorprendo. Eso le pasa al camello. El camello es un animal dócil que hace caso. Está bien, yo creo en el autor, está bien, qué bonito esto que dice, pero sigue leyendo este sujeto y en algún momento debe convertirse en un león. Es decir, el león ya no es tan dócil. El león tiene garras y tiene colmillos y es capaz de destrozar al texto, ¿cierto? Se plantea preguntas y dice, no, pero yo no le puedo creer esto que me está diciendo el autor. No, yo necesito que me dé evidencias. Necesito además entender por qué él me está diciendo esto. Relaciónenlo con la diapositiva anterior. Pero no se puede quedar solamente en la crítica, porque entonces no sirve de nada coger todos los textos que yo lea para destrozarlos, ¿no? Yo también tengo que, para pensar críticamente, debo ser capaz de permitirme replantear mis propias opiniones, ¿cierto? No creer todo lo que me dicen, pero tampoco creer que yo tengo la verdad absoluta.
tengo que permitirme la posibilidad de escuchar lo que estoy leyendo y de encontrar en ello cosas importantes. Entonces me convierto en niño, porque el niño es aquel que perdona. El niño, dice Zuleta, es como la rueda que gira, va cambiando, va renovando, se vuelve a comenzar, pero luego vuelve a volverse camello porque se vuelve a dejar sorprender y luego vuelve a preguntarse y vuelve a criticar y luego vuelve a perdonar, ¿no? Entonces es este ciclo que nos propone Zuleta. Tiene mucho de relación con el acrónimo critique que acabamos de ver y es también una estrategia para que nosotros podamos leer críticamente. Bien, voy a ir concluyendo para escucharlos a ustedes. Entonces resumamos lo que hemos dicho, resumamos lo planteado, recojamos aquí y además voy a dar otros datos cortos. Digamos inicialmente, para leer críticamente nosotros debemos contrastar nuestros conocimientos con las informaciones que nos da el texto. Coger lo que sabíamos, ver lo que pasa en el texto y permitirnos, lo que yo decía hace un minuto, replantear nuestras posturas y nuestras formas de ver la realidad. Luego, profes y estudiantes que están aquí y las demás personas que se han conectado. Para poder leer críticamente es bueno trabajar en grupos, para poder evaluarse uno mismo, autoevaluarse, pero coevaluarse, escuchar al otro. Pero no solo, a ver, no es tú lees críticamente y tú no, es cómo lo que yo estoy entendiendo es entendido de otra manera diferente por otra persona, ¿cierto? Esa es esa coevaluación. El trabajo de actividades donde se fomente la discusión, la reflexión y contraste de opiniones ayudará a nuestro alumnado a adquirir los rasgos que tiene que tener un lector crítico. Hay que leer en grupo, digamos, y eso no es tarea solo de los profesores de CEPLEC, es tarea de todos los maestros y las maestras y de todos los estudiantes. En su casa, preguntar, ¿usted qué opina sobre este texto? Yo creo que esto es así, ¿y usted qué piensa? Y contrastar las opiniones. Miren, hay muchos estudios que han arrojado esos datos. Se han hecho pruebas en escuelas que tienen un enfoque determinado para hacer lectura, otros que leen colectivamente o cooperativamente, otros que leen de otras maneras. Y los datos arrojan que aquellos que leen en voz alta y que son capaces de generar discusiones en torno a un texto son los que pueden desarrollar lectura crítica con mayor facilidad. Entonces, compartir en grupos, coevaluarse, autoevaluarse, contrastar nuestros conocimientos con las informaciones del texto son pasos para desarrollar el pensamiento y la lectura crítica. Y finalmente, ya para cerrar, si queremos ciudadanos y ciudadanas preparados para la sociedad actual, no se trata solo de comprender un texto, sino de situarlo en su contexto sociocultural y reconocer cómo el autor utiliza el género discursivo y con qué finalidades lo hace. Pilas, esto es supremamente importante. Foucault dice en El orden del discurso que todo lo que yo digo está mediado por mi ideología. En cada cosa que yo planteo va un poquito de mi ideología, de lo que yo creo. Por eso yo no puedo creer todo lo que todos me dicen, porque todos hablan a partir de su ideología y de sus creencias. Mucho menos puedo creer todo lo que me dicen los medios de comunicación, porque en los medios de comunicación hay una intención siempre de llevarlo a usted a pensar de determinada manera. Pensar críticamente es necesario para poner un filtro aquí en su cabeza y pensar, hey, no todo esto es cierto. ¿Qué tanto puedo creer de esto? ¿Cómo lo puedo contrastar? ¿Hasta dónde hay datos que me indiquen la veracidad de determinado tema? Chicos, chicas, profesores, profesoras, gracias por conectarse. Por favor, no dejen de pensar en estas cosas, porque, como lo dije inicialmente, aquí nos jugamos mucho. Leyendo críticamente nos jugamos la democracia en nuestro país. Nos jugamos las elecciones, elegimos presidentes, nos jugamos el destino de nuestras vidas. Si no leemos críticamente, si no somos capaces de construir una sociedad lectora, con cultura lectora, que sea capaz de leer críticamente, este país no va a mejorar. Vamos a seguir siendo lo mismo. Entonces, bueno, aquí les muestro las referencias bibliográficas y bueno, en este momento puedo escuchar
preguntas o sugerencias o críticas, lo que quieran comentar es bienvenido. Bueno, Andrés, bueno, muchísimas gracias por toda esta charla supremamente interesante que nos acabas de dar. Aquí tengo unos comentarios, también es como a forma de pregunta. Angélica María Huependo nos dice, lo voy a leer literalmente, dice, reflexionando, si cuando estamos pequeños leemos por obligación, ¿qué puedo hacer con mis hijos de 5 y 3 años para enamorarlos de la lectura y que puedan tener esa postura crítica? ¿Tiene alguna recomendación? Bueno, ya sabe que es un espacio universitario, pero dice, creo que muchos hacemos parte de la edad de un niño y podríamos aportar a este cambio. Entonces, ¿qué nos puedes decir de este pequeño comentario? Porque hay más, pero ¿qué le podemos decir Vale. a Angélica? Porque sí es muy importante, esto se Claro, construye desde pequeños y no es que llegamos a la universidad y ya, esto es así, así leemos. Entonces, ¿qué así podemos es. decir ahí? Mira, qué pregunta maravillosa, porque muchas veces uno podría decir, el amor por la lectura, para que yo lo desarrolle en este momento de mi vida puede ser complicado. Yo diría no, pero sí les diría, por favor, hay que desarrollar amor por la lectura ya en ustedes mismos, porque ustedes están pensando es en sus hijos. Si usted, yo lo dije hace un rato, eso se contagia. Si usted es capaz de desarrollar ese amor por la lectura, se lo va a contagiar a su hijo. Por favor, lea en voz alta con sus hijos todas las noches, 20 minutos, un ratito, compre libros para niños, sea capaz de meterse en el cuento cuando lee en voz alta con sus hijos, cambie las voces, juegue con ellos en torno a los textos que lee. No puede haber una noche que uno se acueste sin leerle un cuento a su hijo, no puede haberla. Eh, allí se desarrolla el amor por la lectura. El ejemplo es fundamental, ya cuando sus hijos van creciendo, 10 años, 11, 12 años, que sus hijos los vean leyendo a ustedes. Uno no puede decirle a su hijo, eh, usted hizo tal cosa, mal hecha, vaya y póngase a leer un libro y ahorita voy y le pregunto. Eso es un error. La lectura no puede ser un castigo, la lectura tiene que ser un placer y ese placer se contagia a partir de la lectura en voz alta, de la lectura cotidiana, constante. Leer, por ejemplo, a Horacio Quiroga cuando uno tiene hijos, leer en voz alta historias de animales del libro de la selva, de los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, leer a Jairo Aníbal Niño. Bueno, muchos autores para niños, es fundamental la lectura en voz alta. Eso respondería así rápidamente. Bueno, aquí, ¿qué más nos dice? Bueno, ya empiezan aquí las personas a dar como los agradecimientos, mil gracias por esta charla. También nos preguntan, bueno, ellos pueden tener la grabación de esta charla que fue muy interesante. Entonces, aquí en el chat les estoy dejando 2 correos, el de Dana Vaquero, que ella es la coordinadora del área de CEPLEC, y mi correo, Bárbara Pinzón, para que ustedes puedan solicitar esta charla, la retomen, la escuchen. Retomemos ese pequeño acrónimo que pues Andrés hoy nos dejó ver, cómo podemos llegar a hacer una lectura crítica y lo podemos hacer extenso a nuestros estudiantes, hasta nuestros propios hijos también, como lo preguntaban aquí, esto es factible como para todas las personas. No sé si de pronto tengan más preguntas, algunas inquietudes, qué más nos pueden comentar acerca pues de estas charlas sobre lectura crítica. Y aquí también nos dan los agradecimientos desde Ibagué. Muchísimas gracias por estar pendientes desde Ibagué. Mire, hoy estamos supremamente nacionales, Andrés. Qué bueno, qué bueno. Me parece que es importante que estas discusiones sean amplias y que podamos abarcar mucha gente. Simplemente repetir la última parte. Hay que ser capaz de entender que leyendo críticamente nos jugamos un montón de cosas, Listo. ¿cierto? Nos jugamos la Andrés. democracia, nos jugamos muchas cosas. Entonces hay que leer constantemente y tratar de desarrollar ese pensamiento crítico. Listo. Andrés, aquí Luisa Rueda nos está pidiendo la palabra. Entonces, Luisa, puedes abrir el micrófono y te escuchamos. Gracias. Andrés, me gustaría agregar algo de lo que su merced ha expuesto y también de lo que he leído en el chat. Y es precisamente que la lectura crítica, o sea, los seres humanos estamos dispuestos, propicios a la lectura crítica.
No es una excepción de algunos muy inteligentes o algunos muy hábiles. Tenemos el uso de la herramienta que Andrés nos ponía, el lenguaje. Contamos con los dispositivos cognitivos, emocionales, biológicos y también culturales, pero en este último es donde hay algunas variaciones de por qué algunas personas logran desarrollar una lectura crítica y otros no. Entonces, es en la cultura y en el entorno, si este favorece el, el accionamiento de estos dispositivos o no los favorece y los deja ahí como dormidos, ¿cierto? Entonces, en este proceso del entorno precisamente inciden los procesos educativos que Andrés nos explicaba sobre el cambio o la necesidad de cambiar el enfoque sobre las estrategias para lograrlo. Y pues los usos pragmáticos, ¿no? El uso en la cotidianidad. Hay veces unos son los desempeños en un entorno académico y otros los desempeños en la cotidianidad. Yo he observado que hay personas que no cuentan con estos desarrollos de lectura crítica, pero en su cotidianidad pueden sentir o sospechar que algo va mal o que hay algo más allá, pero no tienen o no han desarrollado esos dispositivos o esas herramientas, aquí desde la lectura crítica, para, para apropiarse. En el chat alguien comentaba que a veces la lectura crítica, no tenerla, nos imposibilita de ser críticos o lanzarnos o creernos con la autoridad y la seguridad de ser críticos. Ese comentario me quedó sonando muchísimo y es cierto, o sea, nosotros en nuestra condición humana podemos sospechar que hay algo, que sucede algo, pero esa misma formación y ese mismo desarrollo de ese dispositivo en el lenguaje nos da la seguridad y la convicción de poder construir ese argumento y alzar la voz. Entonces, la clave aquí está, bueno, respaldo aquí la exposición de Andrés frente a ese cambio, a la necesidad de cambiar el enfoque. Y a la última pregunta de cómo construir esa lectura crítica y esa pasión por leer en los niños, claro, prácticas lectoras genuinas. Necesitamos vivir la lectura en los hogares y en las comunidades. Muchas gracias, Luisa. Luisa es una voz muy autorizada para hablar sobre lectura. Ya lo dije yo desde el comienzo que me alegraba mucho que estuviera acá. Ella es maestra y pertenece a redes de lenguaje a nivel nacional y conoce mucho del tema. Y bueno, qué bien que estuvo acá y gracias por ese aporte porque sin duda también hay un aspecto cultural que es determinante. Y quiero saludar rápidamente, por acá estuvo Wilman Forero Rocha, que es un gran amigo, y estuvo también Jenny Ochoa, que también es una gran amiga, licenciada en idiomas, y bueno, una mujer que también le aporta mucho a la academia. Entonces, un saludo para ellos y para todos los que se conectaron. De verdad que estos espacios muchas veces no se abren estos espacios y son determinantes para, para empezar a formar ese pensamiento crítico del que hemos tratado de hablar ahora. Barbarita. Listo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por compartir todos sus conocimientos, por darles todas esas estrategias. Sabemos que van a quedar en la mente de todos nuestros participantes. Esperemos pues que todo esto se pueda replicar en nuestras aulas con nuestros estudiantes, en nuestra cotidianidad, como pues aquí también lo vemos muy reflejado. Pues queremos decirle a las personas que en este momento se encuentran conectadas, que les dejamos aquí en el chat un link de asistencia para que nos reporten quiénes nos acompañaron el día de hoy y también tenemos un link de evaluación de esta actividad. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones, cómo les pareció esta actividad. También hay un espacio para que nos dejen también ideas, cómo podemos ir mejorando, qué otros temas podemos trabajar en pro pues, de la comunidad educativa. ¿Listo? Entonces, no, dar las gracias definitivamente a todos los que participaron, hicieron sus comentarios y así no hubieran hecho sus comentarios, yo sé que toda esta charla queda dentro de nosotros y
quisiera darle, si me permite, pues la palabra finalmente a la ingeniera que todavía nos acompaña en este espacio, para pues, que nos dé unas palabras de despedida en esta charla que acabamos de tener. Entonces, no sé si la ingeniera la podamos escuchar nuevamente aquí en Estoy por el... acá. Sí, señora. Entonces, ingeniera, muchísimas gracias también por acompañarnos de principio a fin en estas actividades. Esperamos pues que haya sido, pues hayamos cumplido con las metas, que haya sido muy claro también para todos los asistentes y para dar un cierre. Entonces, nos gustaría unas palabras desde la dirección. Les recuerdo que la ingeniera Claudia Estela Narváez es la directora del Centro Regional Madrid. Entonces, ingeniera, le cedo la palabra. Gracias, profe Bárbara. Profe Andrés, un gracias en mayúsculas sostenidas se queda corto frente al sentimiento de gratitud que tengo en este momento por el desarrollo de este espacio. Tú hablabas de contagiar, ¿cierto? De ser el ejemplo, ser el referente. Y a lo largo de esta charla nos has contagiado de la pasión y del amor que sientes por los libros, por la lectura y por la escritura. Y gracias por ser parte de la familia Uniminuto, por transmitir tus conocimientos, por compartirlos y por disfrutar la lectura como lo haces y se transmite en ese ejercicio muy seguramente con la oportunidad que tienes en cada uno de los escenarios de clase. El sentimiento de gratitud total a ti por el ejercicio, a la coordinadora Dana Vaquero, por supuesto a Bárbara, lo haces excelentemente bien, moderas muy bien el ejercicio. Muchas gracias a los profesores que nos acompañaron, a los estudiantes, por supuesto, a quienes necesitamos contagiar de toda esa buena energía, de la pasión por la lectura, de esa lectura crítica. Un estudiante decía, discúlpame, no sé si eres estudiante, la persona que habló sobre que a veces nos desinforman con las noticias, ¿verdad? Pero no asumir solamente esas palabras que nos quieren transmitir y que creemos y estamos convencidos muchas veces que la verdad si nos llegara al más allá, al trasfondo, y eso es lo que necesitamos hoy día con nuestros profesionales, que sean críticos, que sean disruptivos, que sean capaces de generar soluciones a tantas necesidades que tienen nuestras comunidades. Entonces, gratitud total por este espacio, lo disfruté de comienzo a fin, y ya estoy soñando con el tercer encuentro. Entonces, muchas gracias a todos y una feliz noche. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera, por esas palabras tan bonitas. También sigo agradeciendo a todas las personas que nos acompañaron e invitarlos a que ingresen a este mundo y la lectura. Es un mundo muy maravilloso que pues todos tenemos acceso a él. Lo único es dar el primer paso, que es empezar a leer. Entonces, muchísimas gracias. Por favor, no olviden tener en cuenta el link de asistencia y el link de evaluación de esta actividad. Entonces, no siendo más, profe Andrés, muchas gracias y todos nuestros invitados. Los esperamos en una próxima sesión. Les estaremos avisando cuando continuamos con este tipo de actividades. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. No sé si de pronto, Dana, ¿quieres dar unas palabras de cierre también? No, simplemente darles las gracias por asistir a este espacio y por favor estén muy pendientes de nuestra próxima actividad que también va a tener en cuenta todos los comentarios que nos han hecho en las evaluaciones, en las observaciones, donde nos han pedido algunas temáticas específicas. Entonces estamos buscando también satisfacer esas necesidades y buscar complacerlos en todas esas opiniones que ustedes nos dan. Entonces, muchas gracias, que tengan una feliz noche y pues a leer se dijo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Entonces ya nos podemos retirar. Voy a dejar de grabar. Entonces, no olviden las personas que necesiten la grabación. Les copio nuevamente los correos para que pues puedan hacer la solicitud de estas grabaciones para que lo tengamos muy presentes, de vaquero@uniminuto.edu, que es el correo de la coordinación, y barbara.pinzón, que es mi correo.